quién sigue y... Bien, comenzamos con el módulo número 4, que son los grupos de oración, de primer nivel de escuela de formación. Bien, fundamentos de la oración cristiana. Punto 1, la oración don divino. La oración cristiana, medio a través del cual podemos alcanzar la comunicación con Dios, es fundamental en una vida que desea servir plenamente a Dios, pues a través de ella se alimenta el espíritu humano y alcanzamos paz interior para dar a los demás ese amor que de Dios se recibe. Debemos permanecer en Dios para que Él esté en nosotros, nos dice Juan 15:4. Y para que Él sea fuente y origen de todo apostolado, debemos de estar asiduos en la oración como lo estuvieron las primeras comunidades cristianas. Es correcto decir, como lo manda el Concilio Vaticano II en su decreto Apostolicam Actuositatem, que solo con la luz de la fe y la meditación de la palabra divina puede uno conocer siempre y en todo lugar a Dios, tomando en cuenta que la meditación de la palabra es un medio de oración eficaz a través del cual Dios nos habla, y fruto de ello debe de ser reconocer a Dios en todos los momentos de nuestra vida y ver en nuestros hermanos a otro Cristo, a quien servimos y amamos con fe viva. Bueno, la cantidad de cosas que de manera comprimida se han dicho acá sobre la oración. La cantidad de cosas, impresionante y bello. Pero vamos a rescatar algunas que me parecen fundamentales. ¿Qué es la oración cristiana? La oración don divino, la oración cristiana, medio, fíjense, esa palabra que importante, medio a través, no es un fin, O sea, yo no soy cristiana ni hija de Dios porque oro, sino porque soy cristiana e hija de Dios, oro. Y es un medio a través del cual alcanzamos la comunicación con Dios. Entonces, podríamos definir, la oración es mi manera de comunicarme con Dios. Cuando me comunico con Dios, estoy orando. Puedo orar de muchas maneras, hay muchísimas maneras para orar, ¿sí? Pero acá nos rescata una, que es la palabra de Dios. Cuando uno está, en sintonía, en contacto con la palabra de Dios, ¿qué sucede? Vamos conociendo su rostro. Al conocer su rostro, al ir conociendo su rostro, ¿qué es lo que está pasando? Él se va imprimiendo en nuestros corazones. El conocimiento de por sí mismo es amor. En sí mismo es amor. Yo conozco a los que amo y los que aman, me conocen. Y me aman así como soy. Así pasa con el Señor. Y así pasa cuando nos ponemos a dialogar con Él, porque Él se hizo palabra para dialogar con nosotros, para conversar con nosotros. Entonces, cuando oro con la palabra de Dios, o sea, cuando me pongo a dialogar con Él en la palabra de Dios, porque cuando la escucho, cuando escucho la palabra, escucho su voz, escucho su palabra, que viene como semilla para ser sembrada en mi propio corazón, para encarnarse en mí, es como lo escucho, lo conozco, y de esa manera es como lo reconozco, porque no puedo reconocer a aquel que no conozco. Reconozco al que conozco, o reconozco lo que conozco. Por eso, en la vida, en las situaciones cotidianas, en las cosas que se aparezcan, los desafíos, las pruebas, ¿cómo hago para reconocer la presencia divina si no lo conozco? Si no tengo diálogo asiduo con Él. Eso es importante, es importantísimo, es primordial. Entonces, el fruto de esa oración es ese reconocimiento de Dios. Me voy haciendo tan amigo, tan ducho, tan
tan fácil es para mí reconocerlo, porque resulta que cuando dialogo con Él, lo escucho y le creo, Él se va encarnando en mí, Él va viviendo en mí, Él va haciendo más Él en mí. ¿Mm? Y para mí ya va a ser como más sencillo reconocerlo en los demás, en los hechos de la vida, etc. Bueno, la oración en la vida, retomo lectura. La oración en la vida cristiana es el impulso, debería ser el impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto dentro de la prueba como dentro de la alegría. Así nos describe Santa Teresita del Niño Jesús, la oración. Y claro, la oración es un impulso que nace del interior del hombre, no una obligación, puesto que eso traería como consecuencia no conseguir frutos espirituales, por la simple razón de no estarlo haciendo guiados por el Espíritu de la verdad. San Juan Damasceno nos presenta la oración como la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Bueno, es una clase de oración, que sería la oración de petición, la oración de intercesión, que es otra, distinta a la de petición, pero son diferentes formas de orar. Si tuviéramos que decir y rescatar de manera general la oración, es la elevación del alma a Dios. Es una elevación del alma, por supuesto que sí, pues nosotros somos interlocutores del artífice de todas las cosas, no en un plano humano, sino en un plano trascendente en donde nos encontramos con Dios, pidiendo los bienes convenientes, no pidiendo cosas que no son de beneficio para nuestra salvación, y pidiendo bienes convenientes no solo para uno mismo, sino para todos mis hermanos que lo necesitan. Oración de petición para cuando se pide para uno, oración de intercesión cuando pido para los demás. Siendo la oración un don maravilloso de Dios, se debe realizar desde un corazón humilde. Esta será su base, pues San Agustín decía, el hombre es un mendigo de Dios, es decir, la humildad es necesaria para recibir gratuitamente el don de la oración. Es por eso que nuestra vida debe de ser llena de frutos espirituales cuando vivimos en constante oración, viviendo en comunicación con el Creador del universo entero. La oración no pretende ser un monólogo que ocasiona a hablar. A ver, vamos a explicar un poquito esto. ¿Por qué es necesaria este don de la humildad para ponernos a orar? Porque la humildad nos ubica en la verdad de quiénes somos. ¿Sí? La humildad sabe que, como dice aquí San Agustín, yo soy un mendiguito de Dios. Yo soy, dirá un salmo, un gusano. O como dirá San Pablo, una vasija de barro que contiene un tesoro inestimable. Cuando decimos humildad y decimos vasijita de barro, ¿una vasija de barro qué es? Algo que contiene algo, pero el barro en sí mismo ahí no tiene nada, ni siquiera es fecundo, ni siquiera es tierra fértil. Yo en una vasija no puedo ni siquiera plantar una semilla para que nazca, para que germine. ¿Sí? Soy solo vasija de barro. Y la única utilidad que tiene esa vasija es la de contener algo. Entonces, si yo soy vasija de barro, creada para contener algo, ¿para qué? Para contener al Dios que me creó. Somos vasijas de barro que contienen un tesoro inestimable, dirá la palabra de Dios en las cartas de San Pablo. ¿Sí? Bueno, a ver, está bueno que si quieren apagar los micrófonos también. Ahí está. Bueno, bien, vamos a seguir. La oración no pretende ser un monólogo que ocasiona hablar y expresar palabras muy elocuentes y pensamientos intelectuales. La oración, al tratarse de un impulso del corazón, trae consigo un diálogo que nos ayuda a comunicarnos con Dios y a pedir lo necesario. Aún este hecho de pedirle a Dios es alabanza suya, pues de esa manera damos a conocer que somos seres necesitados, siempre de la providencia divina. No podemos prescindir de la gracia de Dios, porque en Él son todas las cosas y todas las cosas son por Él. Bueno, acá habla bastante sobre la oración de petición, ¿sí? Pero en realidad también se puede orar sin pedir nada, o sea, se puede estar con Dios entregándole la vida,
podemos estar con el Señor diciéndole que lo amamos, podemos estar orando alabándolo, podemos estar en oración agradeciéndole, contemplando su amor, comunicándonos con Él o dialogando con Él a través de su palabra, ¿sí? Hay tantas maneras diferentes, pidiendo perdón. Hay muchas maneras de orar. Bueno, la oración es una relación de alianza entre Dios y el hombre en Cristo. Es acción de Dios y del hombre. Brota del Espíritu Santo y de nosotros, dirigida por completo al Padre, en unión con el Hijo de Dios hecho hombre por Él. Brota del Espíritu Santo, pues es Él el que impulsa al ser humano. Por eso es necesario, igual que Nicodemo, nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo, porque al nacer del Espíritu nuestra vida es guiada por Él y para Él. Así lo dice Juan 3, versos del 5 al 8. En la nueva alianza, sellada con la sangre de Cristo, la oración es la relación viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, lo que venimos diciendo hasta ahora, con el Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Al utilizar la palabra relación, queremos decir que vivir unidos a Dios a través de la oración es estar habitualmente en presencia de Él. Esto lo podemos encontrar en Romanos 8, 14 al 17. Está bueno comprender que nosotros podemos llevar, como nos pide la Virgen en estos tiempos, vida de oración, no solo momentos de oración. No solo momentos en donde voy porque necesito algo, porque necesito pedir perdón, porque necesito desahogarme, porque vida de oración, vida. Si Dios es amor y Dios vive en mí y yo en Él, y todo lo hago por Él y para su gloria, toda mi vida se convierte en oración. ¡Wow! Alcanzar ese grado de vida espiritual. ¡Qué belleza! ¡Cuánto fruto puede dar una vida así! Nuestra oración es cristiana en cuanto es comunión con Cristo y se extiende en su cuerpo, que es la iglesia, teniendo de base, además de la humildad, el amor en Cristo Jesús. Bueno, ahora le vamos a pedir a Marcela que siga leyendo el punto 2, la oración ayer y hoy. La oración ayer y hoy. ¿Se escucha? Más o menos. La relación de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída y la elevación del hombre, como es la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos. ¿Dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Génesis 3, del 9 al 13. Dios habla y el siervo escucha, y luego se comunica con él respondiendo a lo que el Ser Supremo le está preguntando en su vida. Primera de Samuel 3, del 1 al 10 y del 19 al 21. La oración en parte implica respuesta a los designios que Dios tiene para mí. El hacer oración siempre debe de ir con fe, de esperar en Él que no vemos, aquello que pedimos insistentemente en ese diálogo que es don de Dios. Mateo 6, del 6 al 7 y del 7 al 11. Abraham, nuestro padre en la fe, nos muestra que con esa virtud podemos cumplir plenamente la voluntad de Dios, que nos es comunicada en la oración o a través de signos que el mismo Dios hace posible para nuestra salvación. Entonces la oración debe de estar cimentada sobre la fe. Génesis. Bueno, es muy importante todo esto, ¿no? Todo esto que nos está diciendo. Primero, empezar por ahí, ¿no es cierto? La oración es ese vínculo que se hace vivo entre Dios y el alma, ¿no? Es ese vínculo que se hace vivo, porque imagínense, a ver, para explicar lo que estamos diciendo, imagínense un vínculo, una alianza hecho con alguien y que nunca charlemos, nunca dialoguemos. No, aquí no hay ningún tipo de alianza.
Acá no hay ningún tipo de alianza, no hay ningún tipo de vínculo, no hay ningún tipo de relación. Dos personas en relación que no dialogan nunca, ¿cómo podemos decir que eso es una relación? Aquí no hay nada. Entonces, fíjense ustedes la importancia vital, primordial, esencial de la oración. En realidad es una respuesta a ese Dios que me habla y que se hizo palabra para venir a hablar conmigo. Es una respuesta. La oración es esa respuesta que le doy a mi Señor. Pero por otro lado, ¿cuál es esa virtud que me hace que yo le responda? La fe. Porque si yo no creo en ese que me llama, que me habla, entonces si no creo en él, ¿cómo le voy a responder? Es muy sencilla la cuestión. ¿Cómo se define aquí el decir yo creo en Jesús? Sí, yo creo, sí, yo soy cristiana, sí, sí, sí. ¿Cómo? Por la fe. ¿Pero cómo demuestro yo mi fe? Mi fe la demuestro porque yo me pongo a dialogar con él. Porque si yo le creo, entonces para mí no hay nada más importante que buscar su voluntad para mi vida. Porque de lo contrario, ¿para qué me voy a comunicar con él? Si él no tiene nada para darme a mí. Si no tengo la humildad de reconocer que él es mi Dios y tiene todo me viene de él. Y todo él me lo puede dar. Y todo yo lo puedo en él. Si yo no reconozco mi pequeñez, mi nada, mi ser barro, ¿qué es lo que hace en realidad? Que todo esto cobre vida y encuentre de alguna manera una expresión que es respuesta a ese Dios que se me manifestó y que yo le he creído. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo se hace esa manifestación de mi fe? Por medio de la oración y también por medio de las obras. Pero si yo no hablo con él, si yo no dialogo, si no entro en estrecha relación, en vínculo con él, de diálogo amoroso y de respuesta a todo lo que él me propone y de lo que él se manifiesta en mí, se revela a mí, entonces no puedo decir que esté en relación con nadie. Y sin embargo, así es por medio de la oración. Bien. Hemos explicado de otra manera lo mismo que hemos leído. Bueno, termina esta página, Marce. Sí. Abraham, nuestro padre en la fe, nos muestra que con esa virtud podemos cumplir plenamente la voluntad de Dios, que no es comunicada en la oración o a través de signos que el mismo Dios hace posible para nuestra salvación. Entonces la oración debe de estar cimentada sobre la fe. Génesis 22 del 1 al 18. Ahora bien, Moisés es el intercesor del pueblo de Israel. Lo vemos orar siempre pidiendo por las varias necesidades de sus hermanos. Cuando comience a realizarse la promesa, la oración de Moisés es la figura cautivadora de la oración de intercesión, que solo alcanza su plenitud a través del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo. Dios interviene en la vida de Moisés y esa queda como la gran oración en la historia judeo-cristiana, donde Dios habla, llama y fortalece a un hombre para que realice su mandato. En la actualidad se sabe que la oración, siendo un diálogo, es el momento en que Dios llama y habla al corazón directamente del hombre, mostrándole el camino que debe de seguir para cumplir su voluntad. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Éxodo 33, 11, del 12 al 23. También Samuel es un verdadero ejemplo de respuesta ante el momento de oración, aprendiendo del sacerdote Elí a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Muy bien, qué hermoso. La palabra, en realidad, ante ese llamado de Dios a los profetas, como por ejemplo a Samuel o a Moisés,
el Señor se pone en diálogo con él, los llama, a cada uno lo llama por su nombre, a cada uno se le revela, se le presenta, y como es, y se pone a dialogar con ellos, con los profetas. Qué hermosura, hay que leerlo a esto. La experiencia de Samuel, la experiencia de Moisés, de que cuando hay algo que me encanta, la experiencia de Moisés cuando entraba a la carpa del encuentro con Dios, ¿no? Yo le digo a la carpa de mi encuentro, a mi lugar de oración, acá en mi casa, y me voy a la carpa del encuentro, y me voy ahí a charlar con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Y bueno, todos tenemos ese lugarcito de oración elegido, que es nuestra carpa del encuentro, del encuentro con nuestro Dios, ¿no? Con nuestro papá. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés entraba en la carpa del encuentro y charlaba con el Señor como un amigo, él hablaba con Dios como un amigo, como un hombre habla con su amigo. Y salía de ahí y era tan iluminado su rostro, que se lo debía cubrir con un velo para que lo pudieran mirar los demás. Yo creo que eso pasa cada vez que entramos en oración del corazón con nuestro Dios. Cada uno de nosotros deberíamos tener para nuestra oración personal ese lugar designado en nuestra casa, un lugar de oración diaria en donde charlemos con Él, cara a cara, como un amigo habla con otro amigo, de corazón a corazón, para entregarle nuestra vida, para contarle nuestras cosas, para que Él nos diga qué espera de nosotros, para que Él nos hable, lo que tenga para decirnos. Qué hermoso entrar en esa relación de amistad con nuestro Papá del cielo, con Jesús, con el Espíritu Santo. Bueno, es toda una invitación, me parece, que se nos está haciendo, ¿eh? ¿Vieron qué distinto que es orar, que es estudiar queriendo hinchar la mente a queriendo hinchar el corazón? Llenar más que hinchar, llenar la mente, no, llenar el corazón. Uno entra en un estudio y resulta que el Espíritu se manifiesta y hace lo que está haciendo en este momento. Nos está invitando a todos a ese encuentro personal con Él. Amén. Gracias, Señor. Bendito seas. Bueno, ahora la vamos a invitar a Mariel para que continúe la lectura. En el Antiguo Testamento, desde David hasta la venida del Mesías, la Sagrada Escritura contiene textos de oración que dan el realce a la profundidad e importancia que ésta tiene. Los Salmos son la obra maestra de la oración, en la cual, por medio de alabanzas, el pueblo acudía a su Dios para pedir por las dificultades que estaban padeciendo. Los judíos vivían el rezo de sus salmos. Son elementos esenciales y permanentes en la oración de la Iglesia, pues tienen referencia y cumplimiento en Cristo, y se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo. Salmos 16, 17, 21, 50, 62, 102, 103, 138, 135. Ahora bien, al recurrir al Antiguo Testamento, debemos necesariamente referirnos al Nuevo Testamento, en donde se constata la plenitud de los tiempos. Cristo, ejemplo único e indudable orador, de estar siempre en comunicación con su Padre. Jesús, Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, también aprendió a orar con su corazón de hombre. Como nos muestra el libro del Apocalipsis, Dios hace todas las cosas nuevas. Apocalipsis 21:5. Es entonces cuando da un sentido más grande y de plenitud a la oración, pues él oraba a su Padre antes de sus momentos más decisivos, principalmente antes de ser glorificado en su pasión. Por consiguiente, la oración se nos revela plenamente en el Verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Juan 17:1. Bueno, está bueno cuando la palabra nos muestra un día de Jesús,
no recuerdo cuál es la cita, pero está bueno ver que Jesús se levantaba antes de que amaneciera, para orar a solas con su Padre. Entonces, qué bueno, ¿no? Cuando pensaba en esto y digo, con razón que el Señor nos llamó a nuestro grupo a rezar a las 5 de la mañana, porque nos llamó en un horario en donde todavía el sol no salió, todavía es de noche. Y Jesús hacía eso. Jesús hacía eso. Jesús se levantaba durante la noche para ir a charlar con su Padre. Y me imagino que le habrá contado a su Padre todo lo que él vivía aquí en la tierra y le entregaba a los hombres, y después a los hombres les hablaba de aquello que él de lo que él había recibido de su Padre en la oración. Me imagino que así habrá sido la oración de Jesús, y que se habrán dado siempre regalado palabras de amor entre ellos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, porque de repente en nuestras oraciones, yo recuerdo que cuando estaba en Litín y preparaba los encuentros de catequesis y los preparaba en oración, catequesis de padres o los encuentros con jóvenes, o la de niños, la que sea, les preparaba, y el Señor me daba una lucecita, pero siempre orando con la palabra, ¿no? Por eso acá nosotros estamos pasando por alto las palabras, las citas bíblicas que nos presentan. Y eso es medio como un errorcito nuestro, porque todo esto en realidad está basado, lo que se dice, está basado en la palabra de Dios. Tendríamos que leerlas. Lo que pasa es que el tiempo nos apremia, pero si alguno tiene algún interés en algún punto en especial, en que le haya atrapado esta parte, o le haya gustado, le llame más la atención, y hay una cita bíblica ahí, estaría bueno buscarla. Estaría bueno buscarla y leerla, como acá dice lo de los Salmos, como acá nos dice en Apocalipsis 21:5, donde Dios hace nueva todas las cosas, esa palabra que meditamos siempre en el quinto misterio del Rosario, de gloria. Bueno, muy bien. Permiso, Chani, con respecto a lo que decías, que Jesús se levantaba temprano, la cita es Marco 1:35 y dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Mariel, muchas gracias. Muchas gracias, qué lindo, qué hermoso. La palabra de Dios, orar con la palabra de Dios, meterse en el lugar, meterse en la escena, hacer composición del lugar como nos enseña San Ignacio de Loyola. No se pierdan este regalo en esta vida, porque esos son anticipos de cielo en nuestra vida personal. Son esos anticipos de cielo en donde uno se pone ahí en la presencia del Señor y está ahí, pero está verdaderamente ahí. La palabra de Dios es siempre actual, son los actos eternos de Dios, que cada vez que uno los proclama, los atrae, lo trae, lo hace vivo en este momento. Entonces, imagínense que la palabra Marcos nos está contando de que él sí iba a ir a orar, pero él sí iba a ir a orar y él me lleva con él, porque yo estoy ahora meditando en esta palabra. Entonces él me lleva ahí y yo estoy ahí con él y lo miro. Contémplenlo, cierren los ojitos y mírenlo a Jesús orando al Padre. Y yo ahí lo estoy mirando y estoy siendo testigo de la oración de Jesús con su Padre. Y capaz que cierro los ojos y me imagino que el cielo se abrió y que el Padre lo abraza a Jesús y le dice, sigue adelante, hijo. Yo atiendo todo lo que te está pasando. Toma el Espíritu Santo y sigue. Continúa. Qué bien que lo estás haciendo, hijo. Y en la medida en que se lo dice a su papá, a su hijo,
nuestro papá Dios también de alguna forma nos lo dice a nosotros. Y nosotros podemos en una contemplación de la palabra de Dios elevarnos a un éxtasis de amor impresionante. Miren si necesitamos en estos tiempos de ponernos a orar y a orar con la palabra, en donde Jesús nos hace parte de su vida en la tierra. Bueno, continuemos. Por ser el Verbo quien da la plenitud a la oración, dice la palabra. Un día estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, enséñanos a orar. Lucas 11:1. La palabra es clara, Maestro. Jesús es el Maestro de todos los hombres y cuando el discípulo contempla a su Maestro orando, nace en él el fuego incesante de comunicarse con el Padre, de elevarse con Jesús hacia Dios. María es gran ejemplo de oración cristiana. Aparece en el Nuevo Testamento como aquella mujer contemplativa que guardaba todo en su corazón. Dios manifestaba a María grandes prodigios y señales que marcan su vida. Es pues la mujer que dijo sí para toda su vida, hasta llegar al pie de la cruz de su Hijo. Lucas 2, Juan 19. Luego María se nos presenta en los Hechos de los Apóstoles como pilar entre la comunidad ferviente en la oración y clamando la misericordia de Dios por las primeras comunidades cristianas, acompañándoles en las súplicas al Espíritu Santo por los apóstoles de Jesús. Hechos 1:14. Volviendo al tema de Jesús Maestro, recordemos cuando sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Lucas 11. Es por eso que nuestro camino teologal sobre la oración es la oración de Jesús al Padre, cuando dice la palabra de Dios, entra en tu aposento y ora en lo secreto, que tu Padre que está en lo secreto te escucha. Oren así, dice el Señor. Padre que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Lucas 11, 2, 4. Bien, nos enseñan los que saben que en la oración del Padre Nuestro está toda la palabra de Dios abarcada. Toda. Qué impresionante. Estaría bueno en este sentido, si a alguno le interesa, profundizar en esto, en esta palabra, en esta oración del Padre Nuestro, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que hay todo un capítulo para, ¿cómo es? No me acuerdo si se llama capítulo, me parece que sí, pero que está todo dedicado a desmenuzar, a comprender el significado, la profundidad de esta oración. Parte por parte, palabra por palabra. Una belleza. Bueno, ahora sí nos puede acompañar Martina. La oración del Padre Nuestro es la oración de los cristianos, la oración de los hijos de Dios que inicia con la aclamación, Padre, suplicando a Él su ayuda. En la liturgia oriental se introduce en la celebración eucarística la oración del Padre Nuestro. Así, desde el tiempo en que Jesús dejó tan bella y muy bien estructurada esta oración a sus discípulos, la Iglesia ha aclamado al Padre por el Hijo en comunión con el Espíritu Santo. La Iglesia naciente se encontraba en el cenáculo, asidua en la oración, la comunión, la fracción del pan y la lectura de la palabra. Desde la venida del Espíritu Santo, los cristianos tomaron fuerza para orar unos por otros y anunciar a Jesucristo. Clamaban a Dios que bajara la fuerza del Espíritu,
y aquellos que lo vivían verdaderamente su Pentecostés, fortaleciéndose en la fe que los apóstoles transmitían, lo recibido por Jesucristo. Pablo también experimentó ese diálogo con Jesús, en donde, recordando un poco el Antiguo Testamento, le muestra su voluntad y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Encuentra esa respuesta inmensa: soy Jesús, a quien persigues. Y sucede así, en ese encuentro personal con Jesús, el momento de conversión radical de su vida. Hechos, capítulo 9, versículo 5. El apóstol de los gentiles también ora al Padre en el nombre de Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. Impone las manos a todos los presbíteros y consagra en los que nacen las comunidades cristianas. Sana a los enfermos, se libera de los cepos y cadenas. Convierte con su testimonio, pero esto sucedía porque se encontraba en comunicación con el Creador de todos los seres, cumpliéndose las palabras del Apocalipsis que nos dice que el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 17. Esa debe ser nuestra oración. La esposa es la iglesia. Este libro nos invita a estar constantes en la creación, amando a Jesús que venga con su Espíritu, nos dé fortaleza, paz y gozo para los tiempos difíciles. Recorriendo la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento, podemos recordar aquel día de Pentecostés en donde el Espíritu de la promesa se derramó sobre los apóstoles, cuando se encontraban reunidos en un mismo lugar. En ese preciso momento, el Espíritu no solo enseñó a la iglesia naciente a tener fortaleza, sino que les enseñó a orar con la fuerza de lo alto, reafirmando la oración de Jesucristo. Es decir, además de recordarle lo que el Mesías les había dicho, les dejó el legado maravilloso de oración inscripto en el corazón, recordando lo que Juan el Bautista les había dicho: yo bautizo con agua, pero otro los bautiza con el Espíritu Santo. Marcos capítulo 1, versículo 8. Demostrando una vez más Dios a los hombres que deben encontrarse en diálogo permanente con Él, esta vez renovándolos como solo Él lo sabe hacer, en las diferentes formas permanentes de orar: oración de petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. La oración de petición tiene por objeto el perdón y la búsqueda del reino de los cielos y, por supuesto, alcanzar a Dios cualquier necesidad verdadera que traiga como fruto la glorificación de nuestro Señor. Cuando hablamos de oración de intercesión, consiste en una petición a favor de otro. Ejemplo claro, la Santísima Virgen María. Esta tiene la gracia de ser también intercesora hasta por los enemigos, ayudando con su oración sin fronteras a obtener una gracia de Dios. Lucas capítulo 1 del 49 al 55. La acción de gracias brota del corazón alegre, lleno de bendiciones de Jesucristo, y por último, la oración de alabanza. Es una oración desinteresada que se dirige a Dios con cantos hacia Él, dándole gloria, no solo por lo que ha hecho, sino por lo que Él es. La oración sublime en diálogo directo con el Dios Trinitario es la que se da en la celebración eucarística, en donde nuestro espíritu se eleva a nuestro Creador, siendo así uno, como lo dice Jesús, uno en Él, así como Él es uno con el Padre.
¿Sigo? Bueno, ahora le vamos a dar lugar a María de los Ángeles. María de los Ángeles, ¿no estás, corazón? ¿Estás? ¿No estás? Bueno, Sí, sí. bien, bien. Bueno. Nuestra participación en los grupos de oración. La participación de un orante dentro de la oración debe de ser activa, humilde y amorosa, pues no somos nosotros los que oramos con nuestras pobres fuerzas, sino la fuerza y el poder del Espíritu el que ora en nosotros, si nos dejamos conducir por Él. Y de esto debemos estar convencidos. ¿Cómo orar a Dios? Adoración. La oración es la primera actitud del hombre, que se reconoce criatura ante su Creador y exalta la grandeza del Señor, reconociéndolo como su Señor. Adorar a Dios es reconocerlo como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorar a Dios es reconocer su grandeza con respeto y abandono absoluto. Adorar a Dios es alabarle, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración es la manera de orar más descentrada y desmaterializada en medio de un mundo lleno de materialismo, envidias, vicios y egoísmos. La oración nos libera del tremendo pecado de la idolatría, que consiste en poner a alguien o algo en lugar de Dios, así como nosotros mismos, o adorando el poder, el placer o el tener. Cuando adoramos a Dios, reconocemos su grandeza y nuestra pequeñez. Él es encuentro de la nada con el todo. Esto no significa de ninguna manera que nos sintamos inútiles. Por lo contrario, reconocemos que todo lo que somos, valemos y tenemos, se lo debemos a Él. Eso fue exactamente lo que dijo la Virgen María. Me felicitarán todas las generaciones porque he hecho en mi favor las maravillas el poderoso. Santo es su nombre. Lucas 1, del 48 al 49. Por supuesto que somos grandes como criaturas, pero nos levantamos del trono y nos postramos ante el Señor. Claro que somos dignos, pero nos quitamos ante el Rey de Reyes nuestra corona para decirle: Padre Todopoderoso, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo y nos postramos para adorarte, reconociendo que tú eres el Creador y nosotros, sus criaturas. Tú eres el Señor y nosotros, tus siervos. Tú eres el Rey y nosotros, tus súbditos. Tú eres el pastor y nosotros las ovejas de tu rebaño. Tú eres Padre y nosotros tus pequeños
y amadísimos hijos. Aun cuando la oración de perdón es el primer movimiento de la oración de petición, durante la oración, cuando estamos frente a Dios, que es santo, surge espontáneamente el reconocimiento de nuestra pequeñez, de nuestra imperfección y nuestras culpas, y nos sentimos movidos a pedir perdón. Esto, ya sea antes, durante y después de la oración, es el mejor contexto para la oración de reconciliación. Nosotros, los católicos, desde niños, nos enseñaron que antes de celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados con el yo confieso. Después de esa oración de reconciliación, estallamos en un himno de adoración, bendición y alabanza. Bien, María. Bueno, ¿se va entendiendo todo hasta el momento? Sí. Sí. Bien, bueno. Bien. En la adoración es donde más claro se ve nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, ¿sí? Porque no adoramos a aquellos en donde nosotros nos sentimos iguales, sino que adoramos a aquel que nosotros vemos como que es el más grande, el Señor, el Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, el creador de todo, el que tiene todo el poder. Nosotros cuando adoramos es porque estamos reconociendo la grandeza de Dios, ¿sí? Si no, no adoraríamos. ¿Qué vamos a adorar? La adoración es propia de la adoración a Dios. No hay otra cosa o ser al cual nosotros adoramos. La adoración es únicamente a Dios. Alabar no, alabar podemos alabar a muchos. Podemos, como hizo Jesús, que alabó la fe de un soldado romano, o alabó la pequeñez y la humildad de los pequeños, aquellos a quien el Padre le revela los misterios de su reino. ¿Sí? Entonces, la alabanza puede ser, nosotros también podemos alabar a María, podemos bendecir a María, bendecir a Dios, bendecir a los hermanos, ¿sí? Pero la adoración es únicamente a Dios, únicamente a Dios. Porque justamente reconocemos eso, su grandeza y nuestra pequeñez, que Él es nuestro Dios y nosotros somos sus criaturas. Que Él es el creador y el dador de todos y nosotros somos sus criaturas, que todo lo recibimos de Él y todo lo podemos únicamente en Él. Amén. Bueno, ahora sí seguimos hablando leyendo, instruyéndonos sobre la alabanza y le vamos a pedir que continúe Rosita. ¿Puede ser, Rosita? Sí, acá estoy. Bueno. Leo. Sí, alabanza. por favor. Alabanza. La alabanza es la forma de orar que reconoce de la forma más directa que Dios es Dios y es nuestro Padre. Le canta por lo que es Él en sí mismo. Le da gloria no por lo que hace, sino por lo que Él es. Participan las bienaventuranzas de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. Alabar a Dios es describirlo, resaltar sus cualidades, decir quién es Él. Alabar a Dios es honrar lo que Él es. Cuando alabamos a Dios decimos que Él es creador, Señor, Salvador, Padre. Para desarrollar nuestra capacidad de alabanza, además de la luz que nos da el Espíritu Santo, debemos leer las Escrituras
escuchar con atención los cantos e himnos cristianos para descubrir los títulos y cualidades que le dan a Dios. Bien, bien, un segundito. Bien. Sí. Alabamos a Dios, dice, por lo que Él es, por lo que Él es. Entonces decimos, te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra. Te alabo y te bendigo, Padre. Te alabo, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Te alabo, Señor, por tu misericordia. Te alabo, Señor, por tu poder, por tu omnipotencia. ¿Sí? Esa alabanza donde reconocemos a Él, quién es Él para nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros hemos tenido experiencia de Él. La oración de la alabanza tiene que ser del corazón para que sea sincera, para que sea verdadera, para que sea fuerte, para que llegue al trono de Dios, para que llegue al corazón de Dios. Debe nacer de nuestra experiencia. Yo tengo experiencia de tu misericordia, yo tengo experiencia de tu paternidad, por eso para mí tú eres mi Padre. Por eso para mí yo tengo experiencia de tu salvación, Señor, de que me has salvado, por eso tú eres mi Salvador. Yo tengo experiencia de tu misericordia, Señor. Yo tengo experiencia de tu bondad, tengo experiencia de la libertad que me regalas, tengo experiencia de que tu verdad me ha liberado, de que tu libertad me ha levantado, de tu verdad me ha levantado, de que tu amor me hace nueva. Tú eres el Dios amor, por eso te alabo y te bendigo, Señor. Por eso a las 3 de la tarde siempre hacemos ese reconocimiento. ¿Qué dones, qué regalos el Señor me ha hecho a lo largo de la vida o ahora en el presente? Porque ahí vamos conociendo su rostro, porque ahí vamos viendo quién es Él. Y en esos dones que Él nos regala, lo vamos conociendo y le vamos diciendo, te alabo y te bendigo. Te amo, Padre. Imprimo mi amor y mi te amo y mi beso de amor en tu corazón misericordioso, bondadoso. Gracias, Señor. Esa es la manera de alabar, una alabanza en donde reconozco quién es Él, pero en un reconocimiento porque tengo experiencia de Él, porque no se me invita a repetir como loro. Nunca. Yo no puedo alabar por el reconocimiento que le hacen los otros. No puedo copiar mi oración de aquello, yo voy a alabar porque tal lo hace así y está, mira qué bien que ora, qué lindo que ora. No. Ora lindo, por supuesto que sí, bendito sea el Señor por esa alma que ora lindo, pero ora lindo porque ha tenido ella esa experiencia. Ahora yo tengo que buscar dónde está mi experiencia de este Dios que es amor, que es misericordia, que es verdad, que es bondad, que es perdón, que es reconciliación, que es unidad, que es justicia, que es mi sol, que es mi vida, que es mi todo. ¿Dónde tengo esa experiencia? La tengo que ver en mi vida para que mi alabanza nazca del corazón. Y mi vida sea un canto de alabanza a este Dios que me llamó a la vida para Él y por Él. Amén. Bueno, continuemos, Rosita. Acción de gracias. Creer en Dios el único y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Es reconocer la grandeza y majestad de Dios. Dios es el único. Todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. La acción de gracias caracteriza la oración de la Iglesia que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. En efecto, en la obra de salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre para su gloria. Damos gracias a Dios por todos los beneficios materiales que hemos recibido diciendo:
Gracias, Padre, por el don de la vida y todo lo necesario para mantenernos en ella, por el aire, el sol, el agua, la tierra, las plantas, los animales. Por el don de la salud, por las facultades físicas e intelectuales, por el ejercicio que podemos realizar, por el país que nacimos, crecimos y vivimos, por la belleza de la naturaleza que nos ha dado, los ríos, los lagos, los mares, por los hijos, por los padres, por los amigos, por los esposos, por los estudiantes, por los compañeros de trabajo. Damos gracias a Dios por todos los beneficios espirituales y sobrenaturales que hemos recibido. Agradecerle por todo lo que ha permitido que pasara en nuestras vidas. Agradecerle porque nos ha librado y por todo lo que aún tiene para nosotros. Por todo esto y por mucho más, digamos, gracias, Padre, por todo lo que tienes preparado en el futuro en nuestras vidas. Amén. 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 Solamente Amén. agregar una sola cosita que me viene al corazón. Jesús le decía a Santa Faustina que el agradecimiento, el agradecerle a él atraía el alma sobre ella nuevas gracias de Dios. Abrían el agradecimiento, nuestro agradecimiento, abrían el corazón de Dios para seguir dando. Miren la importancia de reconocer que todo nos viene de Él y ser agradecidos, recibir todo lo que Él tiene para darnos con corazón agradecido, agradecerle, y eso hace que Él nos siga dando. Qué maravilloso, qué hermosura. Gracias, Señor, gracias. Gracias por todo lo que nos das, gracias. Gracias. Tendríamos que ir haciendo una pequeña oración en cada una de ellas, agradeciendo, alabando, adorando. Bueno, ya se nos pasó ahora, pero bueno, gracias, Señor, aquí por toda esta escuelita, gracias por los hermanos que están, gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ilumina, por el llamado que nos haces en cada palabra que vamos diciendo, leyendo. Gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor. Bueno, Gracias. ahora vamos a... Gracias, Señor. Bueno, ahora vamos a invitar a... Está Angie con nosotros, pero qué bueno, Angie. Angie, ¿tenés los libros, todo? No, perdón. Estoy totalmente por error, porque a las 6:30 de la tarde me estaba descompuesta. Tuve que tomar algo para dormir y me desperté, no sé ni qué día ni qué hora era, perdón. No sabía que era las 10:30, que pensé que era, no sé, me entré por error. Si quieren salgo. No, quédate, Angie. Ah, Te no, trajo pasa el que Espíritu Santo. Venga sí, nomás. me desperté re asustada porque pensé que me había perdido que eran las 10, no sé, miré la hora, yo me daba las 10:30 de la mañana. Y ya son las Bueno, 10:30, por de eso. la noche. Sí, no, qué mal. Bueno, Bueno. ¿puedo quedarme escuchando? Por supuesto, Angie querida, ¿cómo no vamos a querer que estés? Por supuesto que sí, Bueno, bienvenida, bienvenida. bueno, Gracias, gracias. Señor, por traernos a Angie, gracias. Bueno, a ver, vamos a empezar de nuevo con Marcela. Ah, empezaba conmigo. Vamos a hacer la nueva de nuevo. Bueno, empiezo yo de nuevo. La oración de petición. Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueño de nuestras vidas, ni nuestro fin último, pero también por ser pecadores sabemos, como cristianos, que nos apartamos de nuestro Padre y la petición ya es un retorno hacia Él. Qué bueno. La oración de perdón es el primer movimiento de la oración de petición. Ten compasión de mí que soy pecador, dice Lucas 18:13. Es el comienzo de una oración pura y justa.
La humildad confiada nos devuelve a la luz de la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo y a la reconciliación de unos para con los otros. La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del reino que viene conforme a las enseñanzas de Jesús. Es importante pedir, pues eso nos hace reconocer las necesidades de ser ayudados por Dios y nos confirma que Él nos escucha, nos ama y nos responde. Pedir como conviene, pedir perdón por nuestros pecados, pedir la llegada o el establecimiento del reino de Dios, pedir que se haga su voluntad, pedir lo necesario para escoger y colaborar en el avance del reino del Padre, pedir el don de la perseverancia hasta el final. La oración de petición tiene que ir encaminada a buenas intenciones. Si su petición es pedirle una casa para sentirse superior a los demás, mejor no le pida nada, todo lo contrario. Si su petición es pedirle una casa para ayudarle a su familia y sus hermanos, hagamos la petición confiadamente y diría constantemente hasta que el Señor lo dé. Bueno, de esta manera entraremos en un contacto directo con Dios. Como orantes, nos cuesta poder elevar una plegaria y a veces nos preguntamos cómo hacerlo. Sentimos que Dios no nos escucha, porque a veces pedimos lo que nosotros creemos que está bien.